desnudo y sin aliento, arando mar, desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. La oscuridad termina con la luz. Cuando creí que mi alma había muerto, apareciste al levantarme tú. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe en el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que Pregunta número 1. ¿Qué edad tenía Noé cuando vino el diluvio sobre la tierra? ¿Tenía 600 años, 350 años o 550 años? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es que tenía 600 años en Génesis 7:6. Pregunta número 2. ¿Cuál de los dos hermanos era mayor? ¿Aarón o Moisés? ¿O tenían la misma edad? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Aarón. En Éxodo 7:7 describe que Aarón era 3 años mayor. Pregunta número 3. El versículo más largo de la Biblia es el Salmo 119:18, Job 1:5.
o Esther 8:9. Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Esther 8:9. Pregunta número 4. ¿Sabías que el abuelo de Noé era Seth o Matusalén o Enos? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es Matusalén, en Génesis 5, del 25 al 29. Pregunta número 5. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿30 años? ¿O 33 años? ¿O 40 años? Tienes 8 segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta es 30 años, en Lucas 3:23. Dios les bendiga en esta tarde, mis amados hermanos. Quiero compartirles con ustedes una cita que está en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. El tema de hoy son 10 limpiados y solo uno agradecido. Pero antes de entrar al tema, oremos al Señor. Gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias también por esta semana que hemos podido adorarte, bendecirte, desarrollar nuestras actividades, cada quien con las suyas, pero rogamos, Padre, que también en esta hora tú hables a nuestros corazones, nos ministres y que tengamos en esta hora también de aquí en adelante durante nuestros días hasta que finalicen, tengamos, Señor amado, esa acción de gracias, esa gratitud para contigo por la salvación, por todos los hechos maravillosos, prodigiosos que tú has hecho en nuestras vidas. También, Señor, agradecerte por las familias que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y te rogamos, amado Padre, que en esta hora hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la gratitud y nuestra base bíblica. El texto de hoy es Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. El tema, les decía, son 10 limpiados y uno agradecido. La Santa Palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Él, al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué lección nos da la palabra en este pasaje? Voy a tratar de desglosar este versículo, tratando de también ir aplicándolo a nuestras vidas. Pero quiero leerles una nota de la novela de Don Quijote de la Mancha. La ingratitud es una hija de la soberbia. Es una de las frases precisamente que de Don Quijote resalta para hablar de contravalores que ensucian el corazón. Para Don Quijote, uno de los valores primordiales que habría que enseñar es la humildad
y el agradecimiento. Las personas que no saben dar gracias, decía él, terminan cayendo en la soberbia. A la soberbia se llega mediante el orgullo, y no hay nada más pequeño que un grande dominado por el orgullo. Y creo que tiene grandes verdades en esto, ¿no? Aquellas personas que son políticas, que tienen renombre, que tienen mucha influencia en la sociedad, ciertamente son muy grandes ante los ojos de otros porque tienen autoridad, porque son adinerados por una o por otra razón, porque tienen mucho talento. Pero una persona orgullosa, cuando nosotros lo vemos en los medios, en realidad da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el conocimiento, de todo el poder, de toda la riqueza y de toda la fama que pueda tener, en realidad es muy pequeño, ¿no? Porque es dominado, como dijera Don Quijote, es dominado por el orgullo. Y en este pasaje que leímos precisamente nos habla acerca de 10 leprosos. La palabra del Señor nos habla acerca de que estos 10 leprosos estaban en una aldea. Bueno, nos dice que cerca de una aldea Jesús pasaba por ahí. Y por lo regular, para hacer una reseña un poquito de los leprosos, sabemos que la lepra era una enfermedad que se adormecía la carne y comenzaba a corromperse y comenzaba a caerse a pedazos. Y la gente no sentía dolor, simplemente era ver cómo esa enfermedad iba carcomiendo las partes, las extremidades de su cuerpo. Y la palabra del Señor nos dice que estos 10 leprosos estaban en esa condición. Su condición era muy triste porque en el momento que una persona era detectada con lepra, inmediatamente tenía que renunciar, aún en contra de su voluntad, a la familia, tenía que renunciar al trabajo, tenía que renunciar a cualquier oficio que tuviera o a cualquier, aún incluso poder político que tuviera, tenía que renunciar a él y tenían que estar apartados de la sociedad porque la lepra era muy contagiosa. Entonces había comunidades también de comunidades fuera de la ciudad, de comunidades de leprosos. Por esa razón en este pasaje la palabra del Señor nos habla de que había 10 leprosos, es decir, estaban en comunidad. Y estos 10 leprosos escucharon hablar de Jesús, vieron que Jesús también venía por ahí, y dice la palabra que en este pasaje, dice la Biblia, que 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro. O sea, ellos sabían que ellos no tenían que aproximarse a las personas porque su enfermedad era muy, pero muy contagiosa. Hoy en día muchos predicadores asocian y asociamos, porque también lo digo por mí, yo también llego a asociar la lepra con el pecado y ciertamente es así. Así como la lepra contaminaba a las personas de forma física, las personas tenían que mantenerse alejadas de las personas sanas o las personas sanas de las personas también que tenían lepra. Hoy en día, de la misma manera, el pecado también viene simbolizando a la lepra, de tal manera que una persona que vive en pecado es una persona que vive siempre con esas manchas que le impide entrar a la misma presencia de Dios. Ahora, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, nuestro acceso a Dios sería prácticamente imposible. La salvación por nuestras obras serían prácticamente imposibles, porque la obra de un leproso, lo que el leproso tocara, lo que el leproso pudiera hacer, alguna manualidad con sus manos, simplemente se quedaba con él. No era aceptado por alguien sano. Entonces, de la misma manera, dice la palabra, que todas nuestras obras y nuestras justicias fuera de Jesucristo y sin ser perdonados, dice que todas nuestras obras no nos sirven de nada para salvación. Porque nuestras obras, dice que son como trapo de inmundicia, podríamos decirlo como la ropa harapienta
la cual estaba sobre el cuerpo de aquel leproso. Entonces, prácticamente así son nuestras obras. Por esa razón, si tú quieres hacer unas obras y confiar en ellas, creyendo que por medio de estas buenas obras vas a ir al cielo, quiero de una vez por todas que te des cuenta de que todas las buenas obras que tú hagas, que yo haga sin el perdón de Cristo, en realidad no nos sirven de nada. Y esto es como decir, bueno, tú cometes una infracción de tránsito o tú cometes un delito y vas ante el juez y le dices, juez, mira, yo soy buen padre, yo soy una persona bien religiosa, una persona que yo amo a Dios, una persona que no le hago mal a nadie, y así es que me puedes tú perdonar por todas las cosas buenas que yo he hecho. Entonces el juez ¿te perdonará? Definitivamente no, porque Él no te está juzgando por tus buenas obras que hiciste en el pasado. Y así es que todas las buenas obras que tú hiciste en el pasado, antes del juicio, en realidad no valen para tu juicio. Lo que el juez te va a enjuiciar no son por las obras buenas, sino más bien por por tu delito prácticamente. De la misma manera, Dios no, delante de Dios no nos van a servir nuestras buenas obras, porque son como trapo de inmundicia, como trapo de leproso. Por esa razón necesitamos que Jesucristo venga y perdone nuestros pecados. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ellos, para que Jesucristo perdone nuestros pecados, como dice la palabra, Jesús, le gritaban de lejos y le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, para que estos leprosos gritaran a Jesús por ayuda, por misericordia, por compasión, ellos necesitaban ¿qué? Saber que estaban contaminados por la lepra. Ellos debían saber que estaban leprosos. Así es que, si tú eres un hombre que no has rendido tu vida a Cristo, y tú nunca has dicho, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, perdóname. Entonces, no vas a venir a Jesús, al menos que te des cuenta de que estás en pecado y en un comportamiento, sea moral o como lo lleves, como lleves tu vida, pero sin Dios no puedes alcanzar ni tú ni yo salvación. Necesitamos a Dios. Y no es un mero conocimiento, porque estos hombres tenían el conocimiento de Jesús, que era un hombre que sanaba, un hombre que venía de Dios, un hombre que podían en él tener la esperanza, depositar su corazón, depositar toda su fe y no ser defraudados. Ellos vieron su necesidad, tenían el conocimiento, pero tomaron la acción de venir a suplicarle. Ahora, mucha gente hoy en día también tiene el conocimiento de Dios, y aún incluso la gente es religiosa, tiene su religión, la gente ama mucho su religión, la gente defiende mucho su religión y las tradiciones. Pero ¿sabes qué? Es importante que dejemos nosotros a un lado esas cosas y dejemos de tener solamente el conocimiento de Dios y vengamos al encuentro con Dios, como estos leprosos vinieron al encuentro con Dios. Porque si el hombre no tiene un encuentro con Dios, no importa cuánto conocimiento pueda tener, pero más sin embargo, está perdiendo su tiempo. Porque el diablo tiene mucho conocimiento de Dios, como dice Santiago, el diablo cree en Dios, conoce la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la recita, y Mateo capítulo 4 nos enseña que el diablo le recitó la Biblia a Jesús, pero más sin embargo, Satanás no tiene ni una pizquita de arrepentimiento. Entonces, aquí no solamente es importante conocer, sino también es venir a Jesús a pedir misericordia. Yo te invito a que tú tomes esa decisión y vengas a Cristo y le pidas misericordia y que perdone tus pecados y limpie tu vida. Dice la palabra del Señor más adelante, dice, entonces Jesús, dice, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. O sea, cuando dice la palabra vayan, cuando Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes, ¿qué quiere decir? Bueno, de aquí la palabra nos enseña ciertamente de que estos hombres
enfermos de lepra tenían para recibir su sanidad, su curación, tenían que cumplir la ley. Y para eso Jesús les marcó la ley. Y así es que de la obediencia de ellos, que ellos tomaron por obedecer la ley, porque la ley en el Antiguo Testamento dice que el hombre que tenía llagas tenía que presentarse al sacerdote para tener un diagnóstico de puros o impuros. Entonces, la palabra nos habla en este pasaje cómo Jesús somete, en este caso, a los hombres a un análisis de ellos mismos con respecto a la obediencia. Y dijo, bien, si ustedes quieren la sanidad, entonces vayan y preséntense. Entonces, ellos tomaron una actitud de obediencia y dice la palabra que ellos ciertamente obedecieron. No pusieron ningún pretexto. Ellos pudieron haber puesto muchos pretextos y uno de ellos dirían, pero maestro, ¿pero cómo es posible de que vamos a ir a los sacerdotes si ya nos hemos presentado una vez? Y ellos ya nos dijeron que tenemos lepra y somos inmundos. Así es que la palabra nos habla acerca de que ellos sin protesta iniciaron el camino hacia donde estaba el sacerdote para que les diagnosticaran. Así es que ellos caminaron con fe, se dirigieron con fe hacia el sacerdote en base a la pronunciación de nuestro Señor Jesús. La palabra en este pasaje nos habla también, bueno, más bien quiero hacer una reseña también a todos los leprosos, si ellos no llevaban unas campanitas, porque esa es lo que ponían, una especie de campanas, algo que hiciera ruidos, unos cascabeles en los vestidos, para que caminaran y cuando caminaran sonaran, entonces eso era una advertencia de que ahí venía una persona y tenían que retirarse las personas sanas para que no se contaminaran. Y también tenían que gritar acerca de su presencia. Para hacer manifiesta su presencia tenían que decir inmundo, inmundo, soy inmundo. Entonces cuando estas personas gritaban inmundo, soy inmundo, todos se retiraban porque sabían que venían leprosos. Así es que estos hombres, dice la palabra, que cuando se acercaron al sacerdote, y la Biblia pues nos dice que ellos iban a presentarse al sacerdote, pero en el camino, posiblemente, o ya casi llegando a donde estaba el sacerdote, alguien por ahí se dio cuenta de que algo estaba pasando en su cuerpo. Y cuando vio sus manos, cuando vio su cuerpo, cuando el otro vio su cara, le dijo, mira, estás limpio. Y cuando el hombre se descubrió el cuerpo, se dio cuenta de que había sanado. Entonces, los otros 9... sin lugar a duda, vieron lo que había sucedido en el primero y ellos comenzaron a revisar su cuerpo. Y algo milagroso sucedió con ellos. Ellos fueron limpios mediante la obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres ser limpio de tus pecados y de tu maldad, toma la actitud de estos 10 leprosos, escucha esta palabra, cree al Evangelio, reconoce tus pecados delante de Dios y pídele que tenga misericordia de ti y dile que te salve de la condenación eterna. La palabra del Señor más adelante nos dice, mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Fíjense, ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La palabra del Señor nos dice ciertamente que eran 10 leprosos. Y cuando regresó uno y se dio cuenta, uno de los 10 leprosos que había sanado, había sido limpio, él regresó alabando al Señor en una voz muy alta. A los 4 vientos venía alabando al Señor, venía bendiciendo su nombre, porque estaba sano. Y se postró delante de Dios
dice la palabra, le adoró, le bendijo, le dio gracias. Y Jesús dice, bueno, la pregunta es, podríamos decir, bueno, si era una persona que regresó, entonces los otros 9 no fueron limpiados. Pero Jesucristo supo muy bien que no era uno el sanado. Él supo que fueron los 10 que habían sido limpiados. Por esa razón, la palabra nos dice, le dice al samaritano, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? Y así es que él pregunta, ¿dónde están los 9? Así es que, con esto quiero decirte que mucha gente viene a Dios solamente para recibir, pero no está dispuesto a dar el corazón. Tú puedes recibir milagros de Dios, tú puedes decir, bueno, yo estuve enfermo, yo estuve en peligro, yo estuve en una situación difícil, mi familia, mi hijo, en cualquier circunstancia de mucha dificultad, al borde del peligro, al borde de la muerte, y tú clamaste a Dios. Y tú puedes decir, no, pero es que yo no le conozco como Señor y Salvador. Bueno, recuérdate que estas personas no habían, en este caso, no eran salvas todavía. Estas personas no conocían el poder de Jesucristo, pero sí obedecieron en torno a la palabra de Jesús. De tal manera que hoy en día la gente puede recibir, y tú no puedas ser salvo aún, pero has recibido muchas veces el milagro de parte de Dios. Pero con el que tú hayas recibido y sigas recibiendo las misericordias de Dios, eso no te incluye dentro de la salvación. Y eso lo vemos en el caso de los 9 leprosos. Los 9 leprosos fueron limpios, pero no estaban incluidos en la salvación. Recibieron sanidad física, exactamente. Pero no se dieron la oportunidad de venir a Jesús para que Él les dijera, tu fe te ha salvado, como a este único hombre que tuvo el corazón agradecido. De tal manera que hemos nosotros los humanos tenido muchos problemas y hemos vivido nosotros también experimentando la misericordia y el cuidado de Dios para con nuestras vidas, porque Dios, dice la palabra, es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que tiene cuidado, pero también Él permite que su sol salga sobre los buenos y los malos. Así es que eso nos habla de las misericordias de Dios. No porque tú estés en pecado y estés viviendo un pecado o no estés obedeciendo la palabra o estés creyendo erróneamente con respecto a Dios en cuanto a la salvación, no quiere decir que Dios te va a fulminar de un momento a otro, no. Porque Dios no es así, Dios es un Dios de misericordia. Y el que estemos vivos ahora, esa es una muestra de su misericordia. Pero para que nosotros, tú y yo, podamos ser salvos, no solamente nos conformemos con los milagros, sino más bien vengamos a que Jesús perdone nuestros pecados. Porque ese samaritano recibió doble bendición. Así es que si fue grande la bendición de su sanidad física, que él pudo ver a sus familiares, él pudo regresar a su trabajo, él pudo vivir agradecido, ¿cuánto más cuando fue lleno el vacío de su corazón, cuando sus pecados le fueron perdonados? Si tú tienes un corazón vacío, porque el corazón así es sin Dios, el corazón está vacío, los pensamientos empañan nuestra felicidad, porque los pensamientos que podamos tener fuera de Dios no son pensamientos de paz, son pensamientos que torturan el alma, pensamientos que traen remordimiento, pensamientos que te torturan. Y es ahí donde dice la palabra ciertamente que el hombre no puede pensar pensamientos referentes a Dios, sino solamente puede tener en su corazón pensamientos para mal. Así es que yo te animo en esta hora y te invito a que puedas tenerte un corazón agradecido. Agradece a Dios por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo. Agradece a Dios por el mucho o el poco ingreso que tengas en casa.
Porque después de todo, si tú has tenido poco ingreso y has estado siempre molesto, te has dado cuenta que eso ha alterado tu carácter y eso ha afectado mucho a tu familia. Y como persona no eres feliz. Pero más sin embargo, si tú comienzas a dejar de exigir más de lo que tú consideras que mereces y comienzas a dar gracias a Dios, tu actitud va a cambiar. Y entonces cuando tú estés agradecido con Dios, quiero decirte que también tú vas a poder dar el reconocimiento a aquellas personas que lo merecen. Y a las personas que no lo merecen, las vas a motivar para que puedan ser unas personas ciertamente también agradecidas y puedan buscar a Dios. Ahora, la ingratitud es una de las razones por las cuales las personas no son felices, porque la infelicidad precisamente no permite a la felicidad que florezca en nuestras vidas. Pero si tú quieres ser una persona agradecida como este único hombre que recibió la limpieza de la lepra de su enfermedad y vino solamente él a Jesús, él recibió también el perdón de sus pecados. Ven a Jesús. Yo te invito y te animo a que consideres esta palabra y puedas darte un tiempo de reflexión y decirle: Señor, perdona mis pecados, cámbiame, límpiame y hazme una nueva criatura. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle a Dios? Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, concédenos la maravillosa oportunidad de ser como este único leproso limpiado, agradecido, donde podamos, Señor, vivir con esa gratitud por el perdón de nuestros pecados. Y para mis hermanos, mis amigos también que no tienen la experiencia de la salvación y no saben a dónde van a pasar la eternidad si ellos mueren, porque moriremos todos en un momento determinado. Y el problema, amado Dios, de la muerte es que no sabemos cuántos minutos ni cuánto tiempo nos queda. Pero queremos vivir sobre esta tierra, Señor, preparados y estar agradecidos. Y también, Señor amado, tener el perdón de nuestros pecados a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Toca el corazón, Señor, de las personas que anhelan la salvación en esta tarde, que anhelan el perdón de sus pecados, que anhelan conocer la verdad. Revélate, oh Jesús, a ellos, revélales tu verdad, revélales tu palabra, y que ellos puedan sentir también en sus corazones el llamado a la salvación, y puedan, Señor, disponer sus corazones con toda voluntad a acercarse a ti, para reconciliarse contigo y estar así listos cuando partan de esta tierra, no importa ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Pero, Señor, pon en ellos, como en cada uno de nosotros, ese testimonio de salvación y del perdón de nuestros pecados. Perdona todo pecado, toda iniquidad de nuestras vidas. Límpianos con tu sangre preciosa y hazme un hijo tuyo, Señor amado. Y también te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador. Desde ahora y para siempre, reina en mi vida. Gracias, Señor, por venir a mi corazón. Amén. Bien, si tú has hecho esta oración junto conmigo y lo has creído, mantente en fe y firme en la palabra y comienza a leer la palabra de Dios. Comienza a alabar al Señor, comienza a hablar de Cristo, de lo que tú has sentido en esta tarde al recibir a Jesús como tu Salvador. Yo te animo que no pares, no te detengas, sigue alabando al Señor como este hombre y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Que pases un hermoso día y esta semana que Dios te bendiga con tantos éxitos y victorias.
cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cántale, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste
fuiste